cuando quiera. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores y en particular a Antonio por la invitación al seminario y la oportunidad de hablar aquí, que el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla de algún modo siempre ha estado ligado a mi carrera investigadora y siempre es un placer volver. Así que, bueno, como todos saben, voy a hablar de monodromia y cribas. Sí. Ok, monodromia y cribas. Y si no lo sabían, pues aún están a tiempo de irse, así que, bueno, como aperitivo que quiero empezar hablando del origen, del significado de la palabra monodromia y el origen etimológico de esta. Este es un término que viene del francés, fue utilizado por primera vez por Cauchy, como un adjetivo para referirse a las funciones de una variable compleja que solamente asumen un único valor por cada punto del dominio. Y este término, a su vez, es la combinación de los términos del griego clásico, mono y dromos. Mono significa solo, único, y dromos significa recorrido o recorrer, en ambos valen. Entonces, por el origen etimológico del término no parece muy claro qué tenía Cauchy en mente cuando decía que una función toma un único valor, pero ha metido ahí la palabra camino o recorrer, no queda muy claro. Entonces, el ejemplo clásico donde todos hemos visto monodromía, pero nadie nos lo ha dicho, es en el estudio del logaritmo complejo. Todos sabemos que no existe el logaritmo complejo definido en todo C menos el origen, pero hoy vamos a ver por qué y entenderemos un poco realmente qué es lo que hay detrás de esto. Supongamos por un momento que sí que existe un logaritmo complejo en todo C menos el origen y que además es compatible, que es algo que uno puede asumir que es natural, es compatible con el logaritmo que uno tiene sobre los reales positivos. Aquí he puesto R, pero realmente quería decir los reales positivos. Entonces, si consideramos el camino gamma que da una única vuelta alrededor del círculo de la circunferencia unidad y empieza en el 1, veríamos que esa integral de camino cerrada compleja tendría que valer 0, porque por hipótesis hemos asumido que existe un logaritmo. En particular, una antiderivada de la función 1 partido z en los complejos menos el origen. Entonces esto tendría que valer 0, pero sin embargo la fórmula integral de Cauchy nos dice que esto tiene que valer 2pi. Entonces esta discrepancia nos dice, entre otras cosas, que efectivamente no se puede definir un logaritmo complejo en todo C menos el origen, pero si nos detenemos a ver un poco con más detalle qué está ocurriendo, de algún modo parece que el logaritmo cambia su valor cuando recorremos el origen una vez. Realmente, más en general, cuando damos n vueltas alrededor del origen, de ahí es ese camino gamma elevado a n, que da n vueltas alrededor del origen, empezando en el 1, el valor del logaritmo debería cambiar y debería valer esto, conforme nos dice la integral. Formalmente lo que tenemos es lo siguiente. El grupo fundamental de la circunferencia basado en el 1 actúa de forma lineal sobre el conjunto de valores posibles que debería tomar el logaritmo en el 1. Si acudimos a la definición del logaritmo que tenemos como la inversa de la exponencial compleja, ese conjunto de valores es la fibra de la exponencial en el 1, que serían estos valores de aquí, 2k por pi por z, por i por i. Dicho de otro modo, y este es el punto de vista que yo estoy persiguiendo para introducir esta noción de monodromía en un contexto aritmético, lo que tenemos es una representación, que no es más que un homomorfismo de grupos abelianos, del grupo fundamental basado en el origen de la circunferencia, en este grupo de múltiplos de 2pi, múltiplos enteros. Todos sabemos que este grupo fundamental está generado por el camino gamma, que es recorrer una vez la circunferencia unidad, y es suficiente describirlo de esta forma porque es un grupo cíclico. Bien, esta noción de representación es la que nosotros podemos generalizar para llevárnoslos al contexto aritmético, y nosotros vamos a decir que un sistema local eleádico sobre una FP variedad X viene dado por un espacio vectorial V de dimensión finita, un Q sub L barra espacio vectorial de dimensión finita, y una representación del grupo fundamental etal en el grupo de automorfismos de este espacio vectorial. Aquí hay algunas cosas que tengo que indicar antes porque así tal cual no es fácil digerir. Aquí L y P son siempre números primos distintos para que todo esto funcione. Esto viene de la cohomología etal, de la cohomología eleádica, y eso es una hipótesis que hay que hacer. Y Q sub L barra es la clausura algebraica de los enteros de los racionales eleádicos. Y el grupo fundamental etal, lo único que quiero que sepan es que es un grupo, tiene más apellidos, por ejemplo profinito, pero no nos importan, y que esencialmente lo que verifican es que verifican un formalismo análogo al de los grupos fundamentales de la topología, del contexto clásico. La construcción de este objeto es un poco elaborada y realmente no vamos a ganar nada si me paro en ella.
Entonces, lo importante es que nosotros vamos a decir que tenemos un sistema local eleádico si tenemos esta representación. Esto es parecido a lo que acabamos de hacer porque acabo de decir que el logaritmo es equivalente a dar una representación del grupo fundamental de la circunferencia. En ese caso, podemos ver que, de algún modo, esta representación lo que codifica es la ecuación diferencial que verifica el logaritmo, que es que d partido z, desde la diferencial con respecto a z, partido z es igual a la derivada de la función, y eso nos daría el logaritmo. Pues aquí esto de algún modo está codificando la misma información, una ecuación diferencial de algún modo. Lo importante es que con esta noción de representación eleádica, de sistema local eleádico, podemos introducir el protagonista principal de lo que vamos a hablar hoy, que es el grupo de monodromía de un sistema local eleádico, que no es más que la clausura de Zariski de la imagen de la representación. Clausura de Zariski porque estamos dentro de un grupo algebraico y ahí pues uno tiene la topología de Zariski y puede considerar una clausura de Zariski como un contexto topológico usual. Todo esto parece un poco complicado, así que voy a ir quitando capas de complejidad para explicar con un poco más de forma más explícita cuáles van a ser los sistemas eleádicos con los que nosotros vamos a tratar. Para ello tengo que hablar de la función traza de un sistema local eleádico y esto requiere que hable de puntos racionales sobre fp elevado a r. Fp elevado a r es una extensión de grado finito sobre fp y por cada punto de los puntos racionales, luego explicaré un poco más sobre esto, tenemos un elemento de Frobenius, que es un elemento del grupo fundamental letal, de algún modo es como un camino, y lo que podemos hacer es... vale, se ha quedado... Bueno, no importa. Y lo que podemos hacer es asociar a cada punto racional en la traza de la imagen por la representación del elemento de Frobenius en cuestión. Esto aún sigue siendo complicado porque estoy hablando de elementos de Frobenius, puntos racionales, es un poco extraño. En nuestro caso es aún todavía más sencillo. Nosotros vamos a considerar sistemas locales eleádicos, que son los que denotamos f sub d, p, sobre la recta fin, con lo cual los puntos racionales de la recta fin sobre la extensión de grado r de fp, que es este cuerpo de aquí, son simplemente los elementos del cuerpo, porque por definición de la recta fin, y lo que vamos a hacer es definir la función traza de forma completamente explícita, que es por esta fórmula. Entonces, para ayudarles a digerir un poco esta fórmula, el sumatorio está sobre los elementos del cuerpo finito de P con P elevado a R elementos. El parámetro T o el argumento T aparece multiplicando aquí. El exponente D, que aparece en la nomenclatura de estos haces, aparece aquí como un exponente. Y este sumatorio es el sumatorio de todos los conjugados por la acción de Galois, de este grupo de Galois, del grupo de Galois que hay subyacente, que siempre está generado por el Frobenius, es el sumatorio a través de todos estos conjugados. Y lo importante es que ese elemento va a caer en el cuerpo finito con P elementos, con lo cual tiene sentido módulo P, y como E elevado a 2pi partido por P, dividido por P, es un elemento de orden P, entonces puedo elevar por algo que está definido salvo módulo P. Entonces, eso está bien definido y ahí tienen la fórmula y estos son los haces con los que vamos a lidiar hoy. Y la pregunta esencial que tenemos que hacernos aquí es, como he dicho, detrás de un sistema local eleádico hay una representación y entonces podemos hablar de un grupo de monodromía asociado. Y la pregunta es, ¿para qué valores de D y de P tenemos que estos sistemas locales tienen un grupo de monodromía finito? Bien, esa es la pregunta que queremos tener en mente todo el tiempo y que es lo que vamos a estar intentando tratar en lo que queda de la charla. Para explicarles y motivarles un poco por qué voy buscando la teoría de cribas y qué es lo que pretendo hacer, voy a recordarles la noción de criba en matemáticas en el ejemplo clásico en el que por primera vez apareció, que es la criba de Eratóstenes. Eratóstenes lo que pretendía era encontrar cuáles eran los números primos en el rango de los enteros, dado una cota superior, en este caso 64. Y la intención es hacer el menor número de operaciones o de algún modo trabajar lo menos posible para encontrar los números primos. Así que aquí tenemos a Eratóstenes que empieza diciendo, bien, sé que el número 2 es primo porque es el número entero más pequeño y que no es 1, con lo cual no puede tener divisores propios, con lo cual es primo y de ahí deduzco automáticamente que todos los elementos en la clase de congruencia del 0, módulo 2, que no sean el 2 en sí mismo, tienen que también ser compuestos automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 4, es un múltiplo del 2 por un número estrictamente mayor que 1, con lo cual tiene 2 divisores propios, con lo cual no puede ser primo, y los borro y solamente me quedo con el 2.
Continúo, sigo con el 3, hago lo mismo, los borro y me quedo con el 3, el 5, el 7. Y Eratóstenes, que es un tipo inteligente, pues aquí ya concluye que ya no hay, que todo lo que quedan son números primos, con lo cual no hay que seguir cribando y se acabó. Entonces la idea es esa. Uno va a estudiar elemento a elemento y va a intentar extraer toda la información posible de ese elemento para propagarla a lo largo del conjunto. Y de forma que vamos a reducir el número de comprobaciones que hay que hacer a la hora de filtrar una familia, una colección de objetos. Dicho esto, yo voy a introducir el criterio que tenemos para la monodromía finita, un criterio que ya era conocido por Kubert y por Antonio Rojas León, que algunos lo conocerán. Y para ello tengo que introducir estas funciones, de forma que para cada nivel R positivo, entero positivo, nosotros vamos a definir la función suma de dígitos asociado al primo P de nivel R como la función que lleva un entero positivo n en la suma de los dígitos p-ádicos del resultado de considerar dicho n módulo p elevado a r-1. Ahí he dicho un puñado de cosas que se han atropellado. Un ejemplo es lo mejor. Con p igual a 2, r igual a 6 y n igual a 113, el primer paso es calcular n módulo 2 elevado a 6 menos 1, que sale 50. 50 en binario tiene esta expresión, tiene estos dígitos, y la suma de los dígitos es 3, con lo cual el resultado de la función asociada al 2 en el nivel 6, en el argumento n igual a 113, es 3. Es simplemente una operación de módulo y luego hacer una suma de dígitos p-ádicos. Gracias a estas funciones ya podemos decir de forma muy sencilla cuál es un criterio para la finitud de la monodromía de los haces con los que estoy trabajando. Entonces, nuestro sistema local L-ádico f sub d, p va a tener grupo de monodromía finito, sí, solo sí, para todo nivel R y todo X en el rango asociado a R, que es este de aquí, los enteros mayores estrictos que 0, menores estrictos que p elevado a r-1, se verifica esa desigualdad. Sobre este criterio quiero hacer dos comentarios. El primero es, aquí hay una infinitud de desigualdades, puesto que por cada nivel R tenemos una colección finita de desigualdades, pero la otra parte, aunque eso es problemático para un ordenador, porque el infinito no lo conocen los ordenadores, sí que podemos hacerlo, sí que este criterio es bueno porque es algo con lo que se puede computar. Son solamente dígitos de números enteros y eso es completamente computable. Y una desigualdad que se puede verificar. Entonces, con este criterio yo quiero implementar aquí un sistema de cribas para filtrar de forma rápida el conjunto de los exponentes de los que he hablado antes. Para ello yo voy a utilizar dos propiedades elementales de las funciones sumas de dígitos. La primera de ellas es que, por definición, solamente dependen de la clase de congruencia de los enteros módulo p elevado a r-1. Y la segunda es que es lo que llamamos relaciones de congruencias, y la segunda, las relaciones de rotaciones, que nos dicen que esta función es invariante bajo multiplicación por p. Y esencialmente, que es lo que está aquí explicado como demostración, este cuadradito en gris, lo que quiere decir eso es que eso se debe a que cuando uno hace una multiplicación por p módulo p elevado a r-1, el módulo p elevado a r-1 lo que está fijando es que el orden de p es r, exactamente. Porque p elevado a r-1 en el cociente va a ser p elevado a r es igual a 1. Entonces, multiplicar por p módulo p elevado a r-1 corresponde con rotar la expansión p-ádica de los la expansión p-ádica de los enteros n que consideramos. Entonces, con estas dos propiedades, lo que podemos ver es que las condiciones del nivel R asociadas al exponente D son exactamente iguales que las condiciones del nivel R asociadas a los exponentes de la forma p elevado a i por d más k por p elevado a r-1, donde i es un entero entre 0 y r-1 y k es un entero arbitrario, de forma que este número siempre sea un número positivo, un entero positivo. Y la razón es por lo que he dicho, porque si uno desarrolla esto, puede matar las congruencias, módulo p elevado a r-1, y luego puede matar los exponentes multiplicando por p. Con lo cual, este término del criterio es igual a este. La conclusión práctica es que efectivamente podemos cribar el conjunto de los exponentes cuando uno asume que los exponentes son coprimos con p, que no lo dije antes, pero es necesario para definir los haces eleádicos que considero. Entonces, de aquí sale obviamente un algoritmo, que es lo que voy a explicarles ahora. En el algoritmo utilizamos un argumento, requiere una entrada adicional, que es un parámetro L mayúscula. Ese L mayúscula lo que nos viene a decir es
cuánta información vamos a utilizar para filtrar, es decir, hasta cuántos niveles vamos a buscar, vamos a estar verificando desigualdades, en este caso va a ser L igual a 7, pero también ese L se utiliza para dar una cota superior o acotar el rango de búsqueda de exponentes, y en este caso es P elevado a L menos 1, que va a ser 127 con P igual a 2. Entonces, antes de empezar el algoritmo, tenemos que quitar los exponentes que no funcionan, en este caso son todos los números pares, los borramos, y ahora empezamos estudiando el 1. Para el 1 lo que uno puede comprobar es que, de hecho, es trivial a partir del criterio que he explicado antes, que este va a pasar todas las condiciones, todas las desigualdades de todos los niveles hasta el R igual a 7 se van a verificar, con lo cual el 1 no lo descartamos y se tiene que quedar en el conjunto, no lo podemos borrar al cribarlo. Pasaríamos al 2, que ya está descartado, con lo cual lo saltamos. Llegamos al 3, va a pasar exactamente igual que antes, no da problemas en ninguno de los niveles hasta el 7. Continuamos, el 5 tampoco va a dar problemas. Y hasta que no llegamos al 7 no vemos el primer número con problemas, que es en el nivel 3 que podemos encontrar un entero en el rango asociado, de forma que la desigualdad no se verifica. Como estamos en R igual a 3, vamos a intentar propagar esta información en módulo 2 elevado a 3 menos 1, que es 7. Pero como estamos trabajando con el 7 y estamos intentando propagar información módulo 2 elevado a 2 al cubo menos 1, entonces vemos que las rotaciones no nos van a dar nada, porque 7 módulo 7 es 0. Entonces, por rotaciones siempre obtenemos el 0. Por rotaciones solamente obtenemos el 7, como he dicho, y ahora las condiciones de congruencia sí que son más potentes para este número en concreto, y vemos que todos estos números se pueden descartar, porque todos estos números son congruentes con 7 módulo 7. Así que los borramos, y si nosotros siguiésemos con la ejecución del algoritmo hasta el final, pues veríamos que estos son los números que se nos han quedado después de ejecutarlo. Como hemos utilizado muy poca información, solamente hasta el nivel 7, el algoritmo no ha sido capaz de descartar todo lo que realmente debía descartar. Y ahora marco en verde los que sí que realmente son exponentes que van a dar lugar a un haz leádico en característica 2 con grupo de monodromía finito. Este algoritmo se implementó con Julia, el lenguaje de programación Julia, y me permitió obtener la siguiente tabla que da una idea de la complejidad del algoritmo, que es una complejidad experimental. Luego, si quedan algunas preguntas sobre la complejidad, puedo responderlas, sobre por qué realmente no solo interesa la complejidad experimental. En esta tabla podéis ver en la derecha el algoritmo ingenuo, el algoritmo que acabo de presentar en la derecha, que es el que utiliza congruencias y rotaciones, que es el que he explicado, y en la izquierda el algoritmo que no utiliza congruencias ni rotaciones, es decir, verifica cada número y todos los niveles para cada número en todo el tiempo, en un montón de bucles y etcétera. En ambos lados podéis encontrar la columna de comp, que son comprobaciones, y eso es realmente, dicho en términos llanos, eso es cuántas veces hemos bajado el barro y hemos tenido que comprobar la finitud o la infinitud del asociado al exponente D, comprobando desigualdades y no utilizando congruencias o rotaciones. Es decir, cuánto cálculo efectivo se ha hecho en el algoritmo. Así que quizá destacar aquí que al comienzo, para valores pequeños de L, nuestro algoritmo está muy cerca de la complejidad del otro. De hecho, el nuestro es un poco más lento que el ingenuo al comienzo, pero eso cambia rápido, ya que, por ejemplo, en L igual a 9 estamos a un tercio del tiempo del que tarda el ingenuo. De hecho, el número de comprobaciones ha disminuido drásticamente. Y esto pues, se acentúa aún más cuando uno avanza en L, hasta el punto de que, por ejemplo, en L igual a 9 nuestro algoritmo todavía está por debajo del minuto, mientras que el otro algoritmo tarda lo suficiente como para no esperarlo, pero si no me equivoco por la complejidad de este algoritmo, esto tienen que ser unos 16 minutos, el algoritmo ingenuo. Y ahí es donde se ve que realmente estudiar el problema en familia, como yo llamo esto de las cribas, ¿no? Que es propagar la información que nos da cada número, efectivamente pues tiene mucho valor cuando uno va a rangos muy grandes de números. Y ya para terminar, me gustaría decir que unas estrategias muy similares a estas, no iguales porque no se pueden hacer de forma exactamente igual, pero muy similares, las hemos utilizado para estudiar unas familias más complicadas de sistemas locales eleádicos, de una familia de sistemas locales eleádicos, y nos ha permitido pues, entender qué sistemas locales eleádicos van a dar lugar o tienen potencial para dar lugar a un sistema local eleádico con grupo de monodromía finito, y en todos los casos pudimos probarlo y esto pues sirvió de pista, ¿no? Nos dio una buena pista, que realmente es el uso que se pretende hacer de estos algoritmos. Y lo segundo es que las ideas que hemos utilizado aquí
pues por primera vez permiten introducir o incorporar los métodos de la teoría analítica de números al estudio de la finitud de la monodromía. Ya que, por ejemplo, hay una teoría de cribas muy general, que es la teoría de cribas de Kowalski, y esta nos permitiría entender la densidad de los exponentes que realmente van a dar monodromía finita en el conjunto de todos los exponentes que se consideren. Y bueno, esto es todo lo que yo quería contar, así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. ¿Hay alguna forma de acotar el valor de que no filtra nada, que no quiera filtrar? Vale, o sea, en ese sentido, a ver si lo que estás preguntando es si hay una cota superior donde tú sepas que ya no tienes que ir mirando y ahí has acabado. Eso es un problema que ha trabajado Antonio, no es Antonio, sino Antonio Rojas, perdón, y eso hace uso de una teoría que es relativamente nueva, que es la teoría cuantitativa de haces. Y la cuestión es que las cotas que da esa teoría son absurdamente inútiles. Pero en principio hay una cota superior, pero para un punto de vista computacional son inútiles. Pero en principio sí, se podría acabar. O sea, no hace falta recorrer todos los rangos para tener certeza de que un exponente ya da monodromía finita. Sí, tengo una pregunta. Según has puesto la última tabla, tú estabas haciendo la comparación entre los algoritmos. Sí. Vale. ¿Esos dos algoritmos te dan el mismo resultado? ¿O pueden darte resultados distintos? Es decir, cuando tú vas aplicando lo que te queda al final en los algoritmos iguales. Sí, obtienes el mismo resultado. Lo único que, a ver, el algoritmo lo que va haciendo es, coge exactamente la misma información en el parámetro L que ven en la columna de la izquierda. Entonces, lo que va a utilizar es información hasta el nivel L y va a estudiar el rango desde el 1 hasta P elevado a L menos 1. Aquí está hecho para P igual a 2, pero se pueden poner otros primos. Y lo único que hace el algoritmo ingenuo es que cuando encuentra un número que falla, no lo propaga, utilizando congruencias o rotaciones. Entonces, es como que estudia cada problema de forma independiente a los demás. Sí, la salida de los algoritmos es exactamente la misma. ¿Por qué es simplemente suficiente con la complejidad de computación? Sí, la razón es que este tipo de algoritmos, igual que muchas cosas en teoría de números computacionales, que uno lo que pretende es hacer algo que el ordenador te escribe un poco el problema y tú veas qué fenomenología está apareciendo y si hay algo interesante y dónde. Entonces, este algoritmo, para entender la complejidad final, primero yo tendría que conseguir demostrar qué exponentes son los que realmente van a dar monodromía finita, porque igual que la criba de Eratóstenes, uno tiene que saber la densidad de los primos. Pero eso es precisamente para lo que estoy utilizando el algoritmo, para entender realmente por dónde van los tiros. Con lo cual, al final lo que me interesa es la complejidad experimental. Porque, o sea, es como que para entender finalmente la complejidad es cuando ya he entendido el problema, pero yo utilizo el algoritmo para entender el problema. Entonces, a ti por la pregunta. Sí, perdón. Eso del elemento de Frobenius. Vale. ¿Sabes de dónde viene o qué es posible? Sí, a ver, hay un grupo fundamental que siempre uno entiende, que es el más sencillo, y porque esta es teoría de números que estudia, bueno, que se puede entender de forma visual o con un poco de cabeza. Y es que uno tiene que el grupo de Galois, si yo pongo K un cuerpo finito, pongamos entonces el grupo de Galois este grupo de Galois, que es lo que llamamos el grupo de Galois absoluto de K, es isomorfo al grupo fundamental etal que he introducido, pero esta vez cuando lo veo por medio de los spec. Y el spec tiene que ser aquí, sí. O sea, y esto del spec, que ahora tiene dos argumentos y en la diapositiva solo tenía uno, aquí esto es un punto, el espectro primo de un cuerpo no es más que un punto, porque un cuerpo no tiene nada más que un ideal primo, que es el 0. Y el espectro de la clausura separable, pues esto es un punto geométrico, lo que llamamos un punto geométrico, y lo de geométrico es porque esto es una clausura algebraica, de algún modo.
Entonces, cuando uno tiene esta identificación, aquí uno sabe que esto está generado, topológicamente hablando, por un elemento de Frobenius. Pongo aquí una cláusula porque esto es un grupo profinito y esto es un generador topológico. Y este elemento, pues, esto lo que hace esencialmente es llevar un T en K separable a T elevado a P, si no me equivoco. Sí, porque estoy trabajando sobre P. Entonces, esto es un elemento de Frobenius de toda la vida, lo que uno espera que sea un Frobenius. Y aquí también lo puede trasladar por medio de este isomorfismo. Pero, como dije antes, yo partía de una FP variedad, con lo cual yo tenía una X que va a una cosa de este tipo. Yo tengo un morfismo, lo que llamamos el morfismo estructural. Y entonces, por lo que dije, que el grupo fundamental verifica las propiedades usuales funtoriales de los grupos fundamentales de la topología, cuando uno le aplica el pi1 a todo esto, va a obtener un homomorfismo de aquí a aquí. Entonces, lo que va haciendo es el Frobenius de aquí, se lo va llevando aquí, pero por cada punto racional, de algún modo. Entonces, de ahí sale un elemento de Frobenius por cada punto racional de aquí. Pero vienen realmente todos del mismo Frobenius, que es el del cuerpo base, de aquí abajo. Creo que, no sé si eso es suficiente para... O sea, si te deja satisfecha la respuesta o no. Vale, gracias. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Por qué se consume tanta memoria en comparación con el ingenio? Vale. Algoritmo. O sea, el problema con la memoria es que, a ver, en ambos casos tengo que precomputar un puñado de cosas. La función suma de dígitos que he mencionado antes, eso computarla cada vez es muy caro y además porque vamos a hacer muchísimas llamadas a esa función. Con lo cual uno lo precomputa en una lista y lo almacena todo en una lista los valores de la función suma de dígitos p-ádicos para cada entero en el rango. Entonces eso uno lo guarda. De ahí que ambos, porque a priori este algoritmo no necesitaría ningún gasto de memoria, pero de ahí, por ejemplo, que venga el gasto de memoria de este algoritmo. Eso también está aquí calculado, pero en este otro también calculamos que lo que serían los representantes de la multiplicación por P módulo Z, módulo P elevado a R-1. Que eso lo que quiere decir es que, como he dicho, nuestra función es invariante por multiplicaciones por P. Con lo cual, nosotros solamente tenemos que estudiar el problema en los representantes de esa acción, de multiplicar por P módulo P elevado a R-1. Entonces, calcular esos representantes que corresponde a calcular ¿cómo lo digo? A calcular la permutación inducida por la acción de multiplicar por P módulo P elevado a R-1, se tiene que almacenar en una lista. Y de ahí que esto siempre tenga un poco más de gasto de memoria que el ingenuo. Por ejemplo, bueno, que tampoco es para tanto, pero son 0,149 gigabytes en este caso, que ya es bastante, pero de algún modo siempre hay que precomputar un poco porque de hecho siempre es un problema general en los algoritmos de cribas que un algoritmo de cribas requiere guardar en una matriz muy grande todos los números para ir trazando cuáles han sido descartados y cuáles se quedan. Y de ahí también viene un gasto de memoria grande de los algoritmos estos. ¿Alguna pregunta más? ¿Han quedado satisfechos en el chat? Vale. Tenemos una última pregunta, que es la típica que hacemos aquí en los seminarios, y es un poco, si no te importa, pues que compartas con nosotros cómo ha sido tu experiencia investigadora hasta ahora. Sí, bueno, yo me había preparado un par de experiencias positivas en la investigación, creo que serán suficientes. Y la primera es la que de hecho lo hablé con Abraham, que está ahora entre el público, que es que uno conoce gente increíble en esta profesión, gente con mucha curiosidad que me alimenta mi propia curiosidad y eso siempre es algo que me agrada mucho porque creo que el nivel de curiosidad es extremadamente alto entre los matemáticos, que no es común entre el resto de la población. Pero la segunda y quizá más importante es porque nuestra profesión nos trae algunos retos, nos supone retos como por ejemplo hoy prepararme esta charla sobre monodromía para personas no expertas en el tema y realmente eso es lo que más me gusta, los retos que hay que asumir con esta profesión, ya sea trabajar en un problema o colaborar o
o hacer una charla de ámbito general. Y esas son mis dos experiencias positivas. Es lo que me hace que siga en todo esto. Muy interesante. Bueno, pues agradecemos a Fran su charla de nuevo.